Recording in progress. Muy bien. Muy buenas tardes a todos nuevamente. Vamos a continuar con el desarrollo de la clase que teníamos pendiente. Recordarles que hemos quedado que el examen de segundo parcial se va a dar el día domingo a las 7 de la mañana, en acuerdo con todos. Habíamos estado trabajando en relación a lo que son los servicios públicos y decíamos que los servicios públicos van a contribuir a de habitabilidad y de desarrollo que puede mostrar una población. De inicio habíamos visto algunos videos que nos daban una idea de los países que tienen un mayor nivel de desarrollo y aquellos que no los tienen. Y nosotros, como Bolivia, tenemos que aprender también a determinar cuáles tendrían que ser los servicios con los que debe de contar la población para lograr un adecuado nivel de desarrollo humano y cuáles son aquellos con los que no contamos nosotros. Podemos ver que de alguna manera podemos acceder a la mayor parte de estos servicios. Lo ideal sería que todos pudieran ser accesibles a un costo, digamos, que solamente cubra los requerimientos para sostenibilidad de la institución, aunque podemos ver que en algunos casos no se da este hecho, ¿no? Porque hemos visto que entre los elementos que hacen a un servicio, nosotros debemos de considerar que hay una entidad pública que se va a hacer cargo de regular o verificar o en su momento también de prestar el servicio. Va a haber una entidad gestora que es la que directamente presta el servicio a la población y va a haber un usuario. En este criterio, muchas veces las entidades gestoras van a estar compartidas por entidades públicas como por entidades privadas, como es el caso de la educación superior, por ejemplo, ¿no? Tenemos la Universidad Tomás Frías y en Potosí, por ejemplo, tenemos la Universidad Domingo Savio que comparte este criterio, o la Universidad del Valle, si no me equivoco, también está hoy en día trabajando. Eh, en, en cada uno de los servicios, nosotros hemos podido ir verificando que se puede encontrar el ejemplo exacto de los elementos que cubre cada uno de ellos. De manera que siempre van a tener una entidad pública, una entidad que forme parte de la administración pública, sea del nivel municipal, sea del nivel departamental o sea del nivel nacional. Vamos a tener siempre una entidad gestora. ¿Qué quiere decir esto? Alguien que se encargue de prestar el servicio, específicamente que se ocupe de prestar el servicio, no de regularlo, no de orientarlo, no de financiarlo, sino de ejecutar el servicio como tal. De manera que, por ejemplo, en el caso de los cementerios, no es que el gobierno municipal se encargue de esta actividad, aporta y genera la regulación de esta actividad, pero quienes se encargan son estrictamente quienes forman parte del cementerio general, ¿no es cierto? La administración, el personal, todos aquellos que forman parte de la institución del cementerio general son quienes prestan el servicio. Ellos disponen el área donde se va a dejar finalmente los restos de la persona fallecida y brindan el servicio de manera que se pueda organizar adecuadamente este servicio. Y obviamente quienes llegan a ser los usuarios, las familias de las personas fallecidas, ¿no? Y siempre vamos a poder identificar en estos servicios estos tres elementos. Una entidad pública de cualquiera de los niveles, una entidad gestora, el directamente responsable de prestar el servicio, y un usuario, quien va a beneficiarse con el servicio público. Habíamos dejado pendientes algunos ejemplos. Decíamos, en el caso de seguridad ciudadana o seguridad pública, estaban a cargo de la policía. Tenemos como responsable un ministerio y como usuarios tenemos a la ciudadanía.
También habíamos visto en el caso de la banca, ¿no es cierto? La banca que va a ser considerada en condiciones públicas, privadas, mixtas, y bajo ese criterio van a poder las personas acceder a servicios bancarios. Es decir, van a poder generar ahorros, van a poder hacer algún tipo de transacciones, van a poder adquirir créditos, van a poder utilizar el dinero en condiciones óptimas, como es el caso de contar con una cuenta corriente, una caja de ahorros, donde las entidades puedan llegar a depositar algún recurso a favor de ellas. Es el caso, y si no recuerdo, si mal no recuerdo, preguntaban del Banco Unión. ¿Qué tipo de entidad es hoy en día el Banco Unión? ¿Será pública? ¿Será privada? En realidad, el Banco Unión es una entidad privada que maneja las cuentas fiscales a nivel nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado, para poder pagar a los funcionarios públicos, identifica una entidad financiera, de manera que deposita en las cuentas de esta entidad financiera todo lo relacionado con el pago de sueldos y salarios de del personal de la entidad pública. De manera que a través de esta entidad financiera se hace llegar directamente a las cuentas y se evita el clásico procedimiento, ¿no? Antes de que existan estas cuentas fiscales, el manejo de cuentas fiscales, lo que se hacía era dar un monto determinado a una entidad o un responsable, y este responsable abría su ventanilla de pago y las personas hacían una fila inmensa para ir y cobrar. Hoy en día, ¿qué es lo que se hace? Se ha facilitado este procedimiento de manera que tanto personal del sector de educación, de salud, la policía, entre otras entidades del sector público, el personal que forma parte de estas entidades, tienen ya cuentas en el Banco Unión, de manera que automáticamente se deposita el recurso económico en las cuentas de cada uno de los funcionarios públicos. Hay algunas entidades que trabajan con otras entidades bancarias, ¿no? Como el Banco Nacional y demás. Entonces, el Banco Unión tiene la particularidad de ser una entidad gestora de las cuentas fiscales a nivel nacional. Antes de esta entidad, quien manejaba las cuentas fiscales era el Banco de Crédito. Ha tenido un nivel de desestabilización, ha habido un problema en cuanto a la seguridad de los recursos con los que manejaba esta entidad financiera, y finalmente han buscado otra entidad, y este es el caso del Banco Unión. Vemos el tema de régimen y correo. Hoy en día, ¿este tipo de servicio público se presta o no se presta en la ciudad de Potosí? ¿Qué piensa Dayana Barrientos? Vamos a ver quiénes están en clases el día de hoy. Dayana hoy no está en clases. Maribel Benavides, ¿se encuentra Maribel? Dos personas que tienen falta el día de hoy. Caspa, ¿se encuentra Gustavo? Buenas tardes, Gustavo. Hoy en día tenemos el servicio de correos en Potosí. ¿Cómo está, licenciada? Buenas tardes. Perdón que le corte. Correos en Potosí sigue existiendo. Es, el nombre se llama ahora es EMS, creo que es empresa de mensajería, que está ubicada aquí arriba de la Facultad de Medicina. Sí, en la calle Hoyos. Todavía muy pequeño, ¿no? Porque en relación a la empresa que había anteriormente, se ha reducido a un criterio muy básico. Y díganme ahora, y les cuento además que el tema de correos ya no están funcionando como correo específico. Han tratado de generar una empresa mixta, de manera que se ha quedado, digamos, con el servicio de courier, ¿no? Esta entidad es mixta. En el caso de
de servicios privados de este tipo de requerimiento existirán en Potosí o no? Al hablar de correos estamos hablando de la necesidad que tiene la población de enviar correspondencia a otros lugares del país o a otros países. ¿Existe ese servicio? En sí, el servicio de mensajería y correspondencia sí existe, pero es más que todo va destinada a las empresas de transporte privado, como ser las flotas que se hacen encomiendas, o también aquí los rapiditos, como comúnmente se les llama, de Sucre, que hacen el servicio de puerta a puerta, se puede decir, de mensajería, ya también puede ser de documentaciones. Personalmente sí, en algún momento he usado el servicio, es muy bueno. Mil disculpas, tal vez por lo agitado que me escucho esto en ese momento. Ok. Listo, entonces sí tenemos, ¿no es cierto? El trabajo de correo sí se está estableciendo y evidentemente hoy en día podemos encontrarlo sobre todo en un servicio privado, ya sea aquel que se presta por parte de las empresas de transporte o también cuando nosotros trabajamos con el criterio de los couriers. Ustedes pueden encontrar ese servicio. Hay empresas especialmente orientadas al envío y transporte de este tipo de documentación. En el caso de los cementerios y servicios funerarios, ya habíamos dicho, ¿no? El cementerio como tal se tiene la entidad pública que registra y regula esto es el gobierno municipal, la entidad gestora es el cementerio como tal y los beneficiarios serán los familiares. En el caso de los servicios funerarios, sin embargo, hay que diferenciar, ¿no? El cementerio es una cosa y el servicio funerario es otra. El servicio funerario en Potosí, sobre todo, está identificado por empresas, sobre todo del sector privado. Todas las funerarias son las que brindan los servicios funerarios, ¿no? Son aquellos que nos ayudan a poder realizar los trámites, nos brindan un cajón para poder poner a nuestro difunto y nos brindan en todos los actos que preceden a la etapa del entierro. Entonces, el cementerio brinda el servicio de darnos un lugar donde vamos a depositar los restos del fallecido. En cambio, los servicios funerarios nos ayudan a llevar adelante toda la ceremonia que se genera como parte de nuestra cultura para poder luego disponer los restos de nuestro difunto en el cementerio. Entonces, son dos etapas en las que se genera esta actividad. La parte del cementerio es netamente público. En Potosí, les decía, no tenemos cementerios privados. En La Paz, en Santa Cruz y en Cochabamba sí hay cementerios jardín, donde uno compra específicamente un área y en esa área puede hacer construcción, donde puede depositar los restos de sus familiares y demás. En Potosí, este servicio es público, ¿no? No hay privado. Pero en el caso de los servicios funerarios, todos son privados. Estamos hablando de las funerarias, ¿no? En el tema de recreación, cultura, deporte, turismo interno y demás, nos estamos refiriendo a, por ejemplo, las canchas deportivas, los lugares de esparcimiento. Si nosotros habláramos de Los Pinos, ¿quién sería la entidad gestora, la entidad del sector público y quién sería el usuario? Raúl Choque, ¿se encuentra Raúl? Ah, perdón, Ricardo quería participar. Adelante, Ricardo. Sí, perdón. Me reitera, perdón, se me ha ido. En el caso de Los Pinos, conoce el complejo de Los Pinos, ¿verdad? Sí, sí, conozco. ¿Quién sería la entidad gestora, la entidad pública y el usuario? La entidad pública, en este caso estaríamos hablando del gobierno autónomo de Potosí, que sería el encargado del complejo recreacional. Entidad gestora yo creo que sería el complejo recreacional Los Pinos y los usuarios, la población en general. Muy bien, perfecto. La gobernación se hace cargo de esa área de recreación, ¿no? Raúl Choque, ¿se encuentra Raúl? Sí, Licen, buenas tardes.
Buenas tardes. En el caso del complejo de Tarapaya, ¿conoce el complejo municipal de Tarapaya? Sí, sí, Liz. Muy bien. En ese caso, ¿quién sería la entidad pública, la entidad gestora y los usuarios? Um, Creo que el complejo es privado, Liz, ¿eh? No, En todo caso, creo que el gobierno o la gobernación, perdón, sería la entidad gestora. Y si le digo que se denomina complejo municipal de Tarapaya, entonces estaría bajo em, la comunidad, sería la encargada, Liz, de la entidad gestora. no, Mm. Licenciada, buenas tardes. ¿Sería la alcaldía? exactamente, Fabiola. El municipio es el que se hace cargo de regular la actividad. La entidad gestora, ¿quién sería, Raúl? Mm, el complejo mismo. Exactamente. El complejo mismo tiene un administrador, tiene un contador y demás. Tiene personal a su cargo para poder prestar el servicio. ¿Y quiénes serían los usuarios? Mm, la población en general, La porque creo población. que todos van. Exactamente. La población en general puede acceder a este servicio. Muy bien, Raúl. A ver, estábamos hablando también con Maribel Benavides. ¿Se encuentra Maribel en clase o nada siempre? Definitivamente Maribel desertó el día de hoy. Karen López, ¿se encuentra Karen? Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. En el caso de los servicios relacionados con deporte, ¿qué tipo de entidad gestora, entidad pública y usuario podría identificar? En la entidad pública, el Ministerio de Deporte, Licen. Mm, puede ser. Por ejemplo, ¿qué tipo de institución o infraestructura deportiva podría usted identificar? El Coliseo La Plata, licenciada. La Plata, creo que es Ciudad de Plata, algo así. Perfecto, sí, evidentemente. ¿Quién será la entidad gestora? El gobierno autónomo. El departamental, ¿no es cierto? La entidad Sí. pública, Los usuarios. no. La entidad pública que regula, se nos fue. Bien, vamos a tomar en cuenta este ejemplo, ¿no? El Coliseo de la Plata. Va a haber un responsable. En este caso, la misma gobernación tiene un funcionario. No es que esté desconcentrada la administración de este recinto deportivo, sino que la gobernación misma tiene un funcionario que se encarga de organizar los horarios y alquileres para esta entidad. Entonces, la entidad gestora llega a ser en este caso la misma gobernación en la unidad correspondiente del CDD. Y la entidad gestora también va a ser, la entidad del sector público también va a ser la gobernación. Ahora, también va a estar regulado por el Ministerio de Deporte. ¿En qué sentido? El Ministerio de Deporte no va a administrar esta cancha, este coliseo, sino que lo que va a hacer va a dar la normativa de cómo tiene que estar implementado esta infraestructura deportiva, de qué medidas tiene que ser, qué tipo de equipamiento adicional va a tener que tener vestidores, va a tener que tener baños. Entonces, todo esto lo establece en una normativa el Ministerio de Deporte, pero no administra
no brinda la infraestructura, no brinda al personal para poder brindar este servicio, sino que de todo eso se hace cargo la gobernación en este caso, ¿no? También hay canchitas en los diferentes distritos y estas canchitas están administradas por el gobierno municipal. Las canchitas como tal van a tener una persona, de la misma manera, un funcionario del gobierno municipal, no son descentralizadas y quien las regula, verifica su administración, su funcionamiento, mantenimiento y demás es el gobierno municipal. Lo mismo en relación a las competencias que tiene cada uno de ellos. En el tema de cultura podemos ver diferentes depositorios también, podemos ver alguna infraestructura que va a ser relacionada con esto, ¿no? En el caso de Potosí tenemos bastante, tanto del orden público como del orden privado. En el orden privado, por ejemplo, nosotros tenemos bastantes museos, iglesias, ¿no es cierto?, que se han convertido en museos para que tanto visitantes nacionales como internacionales podamos ver cómo se ha llevado adelante una parte de nuestra historia en estas entidades. Una muy grande que tenemos en Potosí es la Casa de la Moneda. La Casa de la Moneda, por ejemplo, está administrada por una entidad, por una fundación, y tiene la característica de que es una entidad mixta, porque la fundación, al ser una entidad privada, financia parte de la actividad en la Casa de la Moneda, y la Casa de la Moneda, dado que forma parte también del Banco Central de Bolivia, es responsabilidad del Banco Central de Bolivia, entonces cumple con la normativa nacional, tanto en definición en el tema de impuestos, en el tema de normativa de administración y demás. Entonces tiene ambos criterios, pero nosotros tenemos afortunadamente digamos, el acceso a una de a uno de los museos más importantes a nivel nacional en la Casa de la Moneda relacionado con el tema de la cultura y también relacionado con el tema del turismo interno. Muy bien, entonces, estas son básicamente, bajo un criterio internacional, los principales servicios públicos a los que tendría que acceder la población para poder decir que tiene un adecuado desarrollo humano. Todos estos tipos de servicios deberían de ser accesibles para la población. Esta es la práctica que han presentado el día de hoy. Vamos a hablar ahora respecto a cómo se tiene que generar la creación, organización y supresión de estos servicios públicos. ¿Bajo qué criterios nosotros tenemos que decir que existe o no existe? ¿Cómo deben de estar organizados? ¿Y cuándo debemos de dejar de tener estos servicios públicos? Vamos a ver quiénes están con nosotros el día de hoy. Mary Condori, ¿se encuentra, Mary? Mary no está en clases el día de hoy. ¿Aló, Mary? Sí, Lice, ¿me escucha? Sí, la escucho. Ayúdame con la lectura de esta diapositiva, por favor. Creación del servicio público. La creación de un servicio público depende de la necesidad pública insatisfecha. Por ello, ante la existencia de necesidades públicas, la existencia de necesidades públicas insatisfechas o satisfechas parcialmente, por voluntad del legislador nacional o seccional, se crean los servicios públicos con miras a satisfacer esas necesidades. Nicolás Granja sostiene que la creación de un servicio público consiste simplemente en la aplicación de un régimen legal especial a un conjunto de necesidades públicas que les permita satisfacerlas de una manera regular y continua. Número Granja, 2006, página 123. Por otro lado, el autor Gastón que se expresa que crear un servicio público significa declarar aplicables las teorías especiales del derecho público para la satisfacción de determinado interés general. ¿Cuáles serán los
elementos más importantes de este criterio de creación del servicio público? Satisfacer al- a la población sería, licenciada, por la satisfacción de uno. Busca satisfacer necesidades de la población, ¿no es cierto? Entonces, un elemento muy importante que debemos de resaltar es la satisfacción de la necesidad pública. Para poder crear un servicio público, nosotros debemos de buscar las necesidades públicas insatisfechas. Entonces, debemos saber si estas están siendo cubiertas o no. ¿Por qué es importante determinar esto? Resulta que muchas veces, al hablar del servicio público, habíamos dicho que depende de una entidad pública. Es una obligación de la entidad pública prestar el servicio público. Pero si somos realistas, muchas veces las entidades públicas no tienen la capacidad económica para poder brindar todos los servicios a la población. Entonces, ¿qué ocurre? Dadas las necesidades que tiene la población y estas necesidades no se pueden postergar, no se pueden alivianar de otra manera, muchas veces se genera el servicio privado. Por ejemplo, el servicio de transporte interdepartamental hoy en día es totalmente privado, ¿no es cierto? Pero ¿por qué se ha generado? Porque la población tenía ese requerimiento. Difícilmente el gobierno municipal, el gobierno departamental o algún ministerio a nivel nacional podía poner un bus de servicio interdepartamental que esté al servicio de la población. Entonces, dado que no se podía cubrir este servicio con un criterio público, ¿qué ha ocurrido? Se ha visto que había demanda y ha sido una oportunidad para el sector privado para poder generar empresas de transporte interdepartamental privadas. Entonces, ¿qué ocurre ahora para hablar sobre ese tipo de servicio? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como entidad pública? Ese tipo de necesidad ya está cubierto. La población lo ha asimilado. No tienen y no exigen que este tipo de servicio sea cubierto por la entidad pública, sino que actualmente ya está siendo cubierto por la entidad privada. Y en esas condiciones la población está conforme con esta actividad. Entonces, ¿qué tiene que hacer la entidad pública? Tiene que redireccionar la inversión de sus recursos a otro tipo de necesidades que no están siendo cubiertas ni siquiera por la entidad privada. El caso del transporte interdepartamental, como decíamos en el ejemplo, ya está cubierto. La población no exige que se les preste ese servicio. Ha llegado a un nivel de conformidad. Las personas viajan, se transportan interdepartamentalmente con sus propios recursos de acuerdo a los requerimientos de la entidad privada que presta este servicio. Sin embargo, le ahorran una parte de esa inversión a la entidad pública, de manera que la entidad pública puede redireccionar los recursos a otro tipo de necesidades de servicio público. Entonces, primer elemento que debemos de determinar es si existe la necesidad pública insatisfecha. Revisamos toda la lista de todo aquello que hemos visto como servicios públicos y vemos cuáles todavía se encuentran en una necesidad pública insatisfecha. Y vamos a tener que la obligación de generar este servicio, ¿no? Vamos a ver un elemento sumamente importante, la necesidad de la población. Lindsay Cuba, ¿se encuentra Lindsay? Sí, licenciada. ¿Qué otro elemento puede identificar usted que es relevante en este criterio de creación del servicio público? Ya hemos hablado de las necesidades. ¿Qué otro aspecto debemos de considerar? Aparte de las necesidades, el internet, licenciada, está lleno de necesidad. En lo que puede leer en esta diapositiva, ¿qué elemento relevante puede considerar para poder justificar la creación de un servicio público?
Un servicio público y estelar. Mm, ¿Cuál sería relevante? No lo sabría decir, licenciada. A ver, ¿quién puede encontrar algún elemento más que sea importante en relación a la creación del servicio público? Por voluntad del legislador nacional o seleccional. Sí, ese es un elemento. Tiene que ser verificado y coordinado por un ente del sector público. Y tiene relación con esto. Miren, régimen legal especial. ¿Qué nos dice este autor? La creación de un servicio público consiste simplemente en la aplicación de un régimen legal especial a un conjunto de necesidades públicas. ¿Qué va a pasar si nosotros, como entidad pública, hemos encontrado que una de las necesidades ya está siendo satisfecha? Volvamos al ejemplo del transporte interdepartamental. Ya está siendo satisfecha por una entidad privada. ¿Nos tenemos que alejar de ese servicio? No. Lo que generamos como entidad pública es un régimen legal, es decir, damos el lineamiento normativo para cómo se va a prestar de manera óptima este servicio. Entonces, si vemos que la necesidad aún no está siendo satisfecha, es obligación de la entidad pública brindar el servicio. Si viéramos que, por ejemplo, no existe, hay el requerimiento de la educación y no hubiera ninguna entidad, entonces es obligación de la entidad pública generar un ambiente donde la población pueda formarse, capacitarse, educarse, ¿no es cierto? Si no existiera nada más, porque es una necesidad que debemos de cubrir. Si vemos que la población no cuenta con un nivel de habitabilidad adecuado, entonces tienen que preocuparse la entidad pública de brindar condiciones políticas para que la población acceda a contar con un techo propio. Es su obligación. Entonces tenemos que identificar si la población está o no logrando acceder a un servicio público. En caso de que no fuera así, entonces nosotros como entidad pública tenemos la obligación de brindar ese servicio para la población. En caso de que ya estuviera siendo cubierto por otra entidad, por ejemplo del sector privado, ¿qué nos toca a nosotros? Generar el régimen legal. De manera que nosotros tenemos la tuición para establecer las condiciones en las que se debe prestar ese servicio. Como sector público debemos de velar porque ese servicio se preste bajo cierta normativa de calidad, cantidad y demás. Por ejemplo, en el tema de la educación, evidentemente tenemos entidades del sector privado para prestar estos servicios, pero no hacen su actividad de manera independiente, sino que la entidad pública va a definir cuáles son las condiciones en las que se va a prestar ese servicio. Ellos presentan su malla curricular y el Ministerio de Educación aprueba o no ese contenido que ellos van a dar como parte de su servicio de educación superior. Ellos presentan los planos de su infraestructura y el Ministerio de Educación aprueba o reprueba las condiciones en las que se va a prestar el servicio. Entonces, estas entidades del sector privado que prestan servicios públicos van a estar reguladas por un régimen legal que va a estar generado por una entidad pública. Entonces, ¿cuándo se crea un servicio público? Cuando vemos que la población no puede acceder a uno de estos servicios públicos de manera amplia, ¿no? En caso de que no se tenga esto, entonces la entidad pública de cualquier nivel, sea municipal, departamental o nacional, tendrá que generar el servicio para prestar o cubrir esta necesidad de la población. En caso de que la necesidad ya haya sido satisfecha, entonces se genera la normativa legal para poder dar cumplimiento a esto. Es decir, se regula el servicio público prestado por entidades privadas. ¿Qué otros aspectos debemos de considerar al momento de ver la creación del servicio público? Yanira Cayamuyo, ¿se encuentra Yanira? Yanira hoy no está. Mi internet está muy bajo.
Ok. Yanira, ayúdame con la lectura de este criterio más para la creación y dígame qué otro elemento estamos encontrando. Lo vuelvo a leer, todo. Léalo. Ya. Creación del servicio público. La creación de un servicio público solamente puede establecerse mediante ley o acto normativo de los gobiernos seccionales autónomos, como mecanismo para que las necesidades sean cubiertas. Las disposiciones constitucionales imponen a la administración pública, dentro del ámbito de su competencia, la obligación de crear mediante ley o acto normativo el servicio público como herramienta necesaria para cubrir una necesidad cuyo destinatario es el público en general, específicamente cuando se hace mención a los sectores estratégicos señalados en la Carta Magna. Jiménez Gabriela, Ecuador, 2015, página 23. ¿Qué significará esto? Nos está dando una explicación que el servicio público se crea principalmente para cubrir necesidades del público. Eso sería. Ah, tiene que crear una ley o un acto normativo para los gobiernos o autónomos que tienen que llegar a cubrir las necesidades públicas. Eso he entendido, Lucy. Muy bien. Entonces, este autor ratifica el criterio, ¿no? Un servicio público se va a generar o se va a crear en relación a la necesidad que haya de la población respecto a algún tipo de servicio al que tiene que acceder para mejorar su desarrollo humano. Eso ya ha quedado claro. Decíamos también que puede llegar a generarse la creación de un servicio público bajo dos criterios. Uno, que la entidad pública realice o preste el servicio, y otro, que genere una normativa para poder regular el servicio que ya se está prestando por una entidad privada. Entonces, bajo esos dos criterios se va a crear y se va a prestar el servicio público a la población. Y otro elemento importante al interior del sector público. ¿Qué debemos de considerar para poder garantizar que se va a generar un servicio público por una entidad pública? Debe haber una ley o un acto normativo. ¿Qué quiere decir esto? En el caso del gobierno municipal, por ejemplo, para que se pueda prestar el servicio del cementerio general, el Consejo Municipal ha tenido que emitir, como ha sido muchísimos años antes, ha tenido que emitir una ordenanza municipal. Esas eran antes las normativas a nivel municipal, en las que ha definido que el gobierno municipal se va a hacer cargo del cementerio general, cuánto se va a cobrar de tasa o patente para quienes van a usar este servicio y quién se va a hacer cargo, qué tipo de personal van a requerir para hacerse cargo de esta entidad, del cementerio. Entonces, ha habido una ley municipal que ha establecido eso, que en esas épocas se denominaba ordenanza municipal, ¿no? Ya sabemos que a partir de la Ley Marco de Autonomías, los gobiernos municipales emiten leyes municipales. Entonces, si una entidad pública se va a hacer cargo de prestar un servicio público, debe generar una ley que le autoriza para que pueda prestar este servicio. Cuando se ha formado la nueva terminal, por ejemplo, el gobierno municipal ha presentado un proyecto al Ejecutivo, al Consejo Municipal, y les ha indicado de que van a prestar el servicio a través de una terminal municipal para pasajeros y empresas de transporte, bajo ciertas condiciones. Y se ha emitido una normativa que autoriza al gobierno municipal para que preste este servicio. Entonces, elemento importante también para la creación de un servicio público a cargo de una entidad pública, que se tenga una ley que autorice a la entidad pública a la prestación de este servicio. ¿Por qué es importante esto? Porque debe de verificarse que no esté avasallando la competencia de otra entidad del sector público, que se está cumpliendo con lo que requiere y que efectivamente está respondiendo al requerimiento de la población. Entonces, todos estos aspectos se van a valorar y tanto el legislativo a nivel municipal, como es el Consejo Municipal, o el legislativo a nivel departamental, como es la Asamblea Departamental, van a verificar estos aspectos para autorizar y generar una ley en la que
permiten al gobierno municipal o a la gobernación para prestar este servicio público a partir de una entidad gestora. Es que ya se tiene establecido el servicio público, vamos a ver qué parámetros debe seguir en su organización. Eddie Cayo, ¿se encuentra allí? Sí, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Ayúdeme con la lectura de esta diapositiva y deme su opinión respecto a los puntos más importantes. Bien, organización del servicio público. Para que un servicio público pueda ser organizado, primeramente ya debe encontrarse creado por la autoridad competente. Es por esto que organizar un servicio público no es otra cosa que adecuar los medios necesarios para su funcionamiento efectivo. Estos medios son de dos clases. El inciso A. Materiales, que se refiere a todo en cuanto resulta ser menester o necesario para el funcionamiento del servicio público. Por ejemplo, en el ámbito físico tenemos infraestructura, equipos de computación, muebles de oficina, etc. En el ámbito monetario tenemos ingresos y rentas para su mantenimiento. El inciso B. Normativos, que por su parte se refiere al establecimiento de normas, reglas y procedimientos que han de regular la prestación del servicio. Estas normas obviamente deben provenir del Poder Legislativo, la Asamblea Nacional, o de los gobiernos seccionales autónomos, dependiendo de quién fue el que creó el servicio público del que se trate. En este caso, al hablar de la organización del servicio público, nos indica que ya al haberse creado y por una autoridad competente, nos da a conocer algunos parámetros de las cuales estamos, en este caso, al satisfacer alguna necesidad que tenemos, entonces también nos están regulando normas para cumplir o para llevar a cabo ese servicio que es necesario para nosotros. Y también puedo decir de que cuando nos habla sobre el tema, por ejemplo, en el inciso A, obviamente que muchos, creo que en su mayoría carecemos de una propiedad, ¿no? Una propiedad privada, el cual tenemos, digamos, para que tenga algún servicio básico, tenemos que hacer un ingreso monetario, ¿no? O también no sé, poder construir y todo eso, pero bajo las normas o reglas que se tiene dentro del municipio. Y en el inciso B también nos dice de que debemos ser parte, ¿no? De las normas, reglas y procedimientos que tenga una institución que nos brinde tal vez algún servicio, y de acuerdo a ese servicio, pues poder también nosotros erogar algún ingreso económico. ¿Estaremos hablando de la actividad particular de cada uno de nosotros o estamos hablando de la prestación de servicios públicos? Sería el servicio público. Ok, entonces si estamos hablando del servicio público, debemos de tomar en cuenta dos elementos importantes, nos dice el autor, ¿no? Nos dice que debemos de considerar los criterios materiales para prestar el servicio público. ¿Qué quiere decir el tema de los aspectos materiales? Quiere decir la infraestructura donde se va a prestar el servicio público, el personal que va a prestar este servicio, el equipamiento que va a requerir el ambiente para poder prestar el servicio público y todos los requerimientos físicos que corresponde a esto, ¿no? Si yo estoy diciendo que debe de haber el servicio público de educación primaria, por ejemplo, entonces tengo que tener una escuela. Esta escuela va a tener que tener equipamiento, es decir, va a tener que tener bancos, pizarras, va a tener que tener
datas, todo lo que pueda apoyar para la formación del nivel primario. Va a tener además que contar con mano de obra para prestar el servicio, es decir, vamos a tener que contratar a maestros. Todo esto es parte del componente material de la organización. Cuando nosotros hablamos de administración de empresas y establecemos el criterio, ¿recuerdan? Nosotros iniciamos con una planificación. La planificación es en la que se dice qué se va a hacer y cómo se va a hacer. Establecemos un objetivo y planteamos cómo vamos a llegar adelante a cumplir ese objetivo. Eso se ha hecho en la parte anterior, en la generación y creación del servicio público, en la que se han analizado los requerimientos, se ha visto qué era lo que se necesitaba y se ha generado una normativa con la que se ha autorizado a la entidad pública, ya sea municipio, departamento, ministerio y demás, a brindar este servicio público a la población. Ya tenemos la ley de inicio, así como se dice en este principio, ¿no? Ya tenemos la norma que nos autoriza para brindar este servicio. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Entramos en la siguiente etapa de lo que nosotros conocemos como proceso administrativo. Organizamos, definimos qué recursos necesitamos, tanto en el tema de infraestructura, equipamiento, mano de obra, insumos, todo lo que se va a requerir para prestar adelante el servicio. Y en esta parte de materiales engloba todos esos aspectos, ¿no? Adicionalmente, al tratarse de un servicio público, no solamente nos quedamos en el criterio de decir qué es lo que va a requerir físicamente la prestación del servicio, sino se genera la obligación de la normativa. ¿Qué quiere decir esto? Que no estamos prestando el servicio bajo nuestras condiciones, como en el sector privado. En el sector privado, una persona decide hacer comida rápida, dispone un ambiente en su casa, elabora comida rápida y la sale a vender. ¿No es cierto? Entonces se está definiendo bajo qué condiciones va a hacer su actividad y ya. En cambio, en el servicio público, estamos regidos por una normativa nacional que nos dice cómo tenemos que desarrollar esta actividad. Por ejemplo, el tema de recolección de basura. No es que al gerente se le ocurre, sí, vamos a tener cinco carros recolectores de basura y van a ir en este horario a recoger la basura. Y ya, no es así. Hay una normativa, la norma 705, si no me equivoco, que establece el criterio de cómo se tiene que generar la gestión de residuos sólidos a nivel nacional. ¿Qué quiere decir esto? No es simplemente que va a haber un hueco donde deben tirar la basura y va a haber cochecitos que van a recogerla para irla a tirar en el lugar que han dispuesto. Hoy en día, la gestión de residuos sólidos tiene una norma que dice, debe de haber una educación a la población para que reduzcan el nivel de contaminación. De manera que tienen que aprender a seleccionar sus residuos en reciclados, en orgánicos y en el resto, para que estos residuos recogidos así en esa selección puedan unos ser reorientados para otro tipo de actividad, los que son reciclables. Los orgánicos pueden convertirse en material de compostaje y finalmente solamente una pequeña parte se va a disponer en disposición final, es decir, Entonces, ¿qué se está haciendo? Se está reduciendo el nivel de contaminación por residuos sólidos. Entonces, ya existe una norma a nivel nacional que le dice a EMAP cómo tiene que realizar su actividad. Lo mismo, existe una normativa a nivel nacional para el tema de educación en todos los niveles y para todas las entidades públicas y privadas. También existe una normativa en el tema de salud. También existe una normativa en el tema de servicios de transporte, una normativa en el tema de servicio bancario y así. Todos los servicios públicos tienen una normativa que establece la calidad y condición de prestación del servicio. Entonces, no olvidemos esto. Para hablar de la organización del servicio público, por un lado vamos a considerar todo lo material, es decir, todo lo que va a contemplar la prestación, todo lo que va a requerir la prestación del servicio. Y por otro lado, establecemos la base normativa.
que nos dice bajo qué reglas se va a prestar este servicio. Y esto se establece en los criterios a nivel nacional, departamental y municipal, dependiendo de la competencia de cada uno. Por ejemplo, el tema de la normativa para la actividad bancaria se trabaja a partir del Ministerio del Rubro y establece los criterios para toda la banca a nivel nacional. Es competencia nacional, ¿no es cierto? Para el nivel departamental, la gobernación establece los criterios de cómo se va a controlar el transporte interprovincial dentro del departamento de Potosí. ¿Qué tipo de requerimientos tiene que tener un vehículo para poder prestar este servicio interprovincial? ¿Qué características va a cumplir? ¿Bajo qué condiciones se va a desarrollar esta actividad? Y todo esto lo establece la gobernación. Para el tema de tránsito al interior del municipio, ¿no es cierto? Lo que nosotros conocemos como servicio público, los minibuses, taxis y demás, quien define la normativa es el gobierno municipal. Establece el criterio de cuánto se va a cobrar como costo máximo en el tema de pasajes en buses, cuánto se va a cobrar como costo máximo en el pasaje de taxis, bajo qué condiciones se va a prestar el servicio. Últimamente con el tema del COVID han restringido al 50%, muchas veces se cumple, muchas veces no, eso es discutible, pero quien define todos esos aspectos en el ámbito de su competencia es el gobierno municipal. Entonces, tenemos que considerar que como parte de la organización del servicio público se consideran dos aspectos. Uno material, que tiene que ver con todo lo que va a ir vinculado a la prestación del servicio, todos los requerimientos que tiene, y otro normativo, que dice cómo se va a llevar adelante la prestación de este servicio. Dos elementos importantes que forman parte de la organización del servicio. No debemos olvidar este aspecto. ¿Cuándo se va a generar la supresión del servicio? ¿En qué momento se eliminará un servicio público? Nicolás Cruz, ¿se encuentra Nicolás? Nicolás hoy no está, tiene falta. Ricardo Soto, ¿se encuentra Ricardo? Sí, licenciado. Ricardo, ayúdame con la lectura de esta diapositiva, por favor. Bueno, supresión del servicio público. Dependiendo de la autoridad que creó el servicio público, legislador o gobierno seccional autónomo, sea regional, provincial, cantonal o distrito metropolitano, cualquiera de ellas en un momento dado puede resolver que resulte innecesaria la prestación de un determinado servicio público, debido a que ha alcanzado tal nivel de satisfacción de la necesidad pública que hace que dicho servicio pueda ser asumido por particulares y ya no por la administración pública, es decir, ya no estar a cargo del Estado. Así concluye entonces su actividad de la misma manera como se lo estableció desde un principio, esto es mediante procedimientos de ley o acto administrativo. Pues conviene recordar que en derecho las cosas se deshacen de la misma manera en las que se hacen. ¿Qué elementos importantes puede rescatar? ¿Cuándo se suprime un servicio público? A ver, Nicolás. ¿O quién quiere participar? ¿Cuándo se suprime un servicio público? Se nos fue Nicolás. María Gutiérrez se encuentra en clase. María tampoco está en clase. José Marquina se encuentra en clase. ¿Cómo está José? ¿Cuándo se suprime un servicio público entonces? Creo que entendí, licenciada, sería cuando este servicio Un poquito más fuerte. cuando este servicio público, licenciada, ya no estaría cumpliendo su función, ¿no?, de satisfacer la necesidad de la población. En este caso sería innecesario ya este servicio público, entonces, ¿cómo mantener en servicio este servicio? Tiene un costo y de la misma manera, entonces, en ese caso sería, ¿no, licenciada? Exactamente. Muy bien.
Entonces, cuando se suprime el servicio público o cuando se deja de prestar o cuando deja de ser responsabilidad de la entidad pública, cuando este servicio ya está siendo cubierto por una entidad del sector privado, por tanto, ninguna de las entidades va a ser la entidad gestora, pero va a continuar regulando, como en el caso del transporte interdepartamental, decíamos, ¿no es cierto? En ese caso, por ejemplo, hemos visto que la población ya está cubriendo su necesidad por el sector privado. Y dado que la entidad pública no tiene tantos recursos para ir a competir con el sector privado, entonces redirecciona sus recursos para prestar el servicio en aquello que todavía no se está cubriendo al 100%. En ese sentido, ¿qué se hace? Se establece una normativa y se dice que ya no se va a prestar este servicio público por tratarse de que ya está satisfecho por alguna otra entidad. Por ejemplo, en algún momento ustedes han debido escuchar de que hubo una política de cero analfabetismo en Bolivia y empezó un programa de capacitación a todo tipo de personas que no hubieran logrado alcanzar algún nivel de escolaridad y no supieran leer y escribir básicamente. Entonces se ha generado el programa Yo Sí Puedo. El programa Yo Sí Puedo mandaba capacitadores a todos los lugares en Bolivia y les apoyaba a las personas de cualquier edad a poder alfabetizarse en condiciones básicas. Según los indicadores de este programa, en un año determinado en Bolivia ha habido 0 nivel de analfabetismo. No sabemos si será real o no, pero sin embargo se ha tratado de establecer el criterio de prestar este servicio público de alfabetización con el objetivo de reducir los niveles de analfabetismo que había en Bolivia. Y ha habido un momento en el que este programa ha reportado que ya no se requería y por tanto el programa se ha eliminado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros generamos la supresión de un servicio público? Verificamos que la satisfacción de la necesidad ya no se requiere, como en el caso del Yo Sí Puedo, que han visto que ya no había nadie más para capacitar, o en el caso de que ya se estuviera prestando el servicio por una entidad del sector privado. La legislación sigue, ¿no? La normativa para prestar el servicio se mantiene, pero ya no es competencia ni responsabilidad de ningún nivel del Estado. Ya no es obligación del gobierno departamental el poder generar una empresa de transporte para prestar ese servicio. Ya no es obligación de la entidad municipal el generar un servicio de transporte público para prestar el servicio de transporte público, porque esto ya está siendo cubierto por una entidad del nivel privado. En lo que no se transgrede este servicio público es en el tema de la normativa. La normativa sigue vigente, sigue estableciendo el criterio de cómo se tiene que prestar esto, ¿no? En algún momento alguna entidad ha prestado un servicio y deja de hacerlo, debe de también ser establecido bajo normativa. Por ejemplo, el gobierno municipal de Potosí en algún momento llega a tener una panadería municipal y producía panes con el objetivo de estabilizar el precio del pan en Potosí. ¿Qué quiere decir esto? Que dado que la población podía acceder a un pan a un precio módico, entonces ya no adquiría el pan del resto de las panaderías. Entonces, ¿qué han hecho las panaderías? Han tenido que bajar los precios para poder competir con esta entidad municipal. Se ha cumplido el objetivo de la panadería, que era estabilizar los precios, y se ha terminado la actividad de la panadería municipal. ¿Qué ha ocurrido? Ha cumplido con su actividad y finalmente ha terminado paralizando sus actividades como tal, como panadería municipal. Ha logrado estabilizar los precios, ha logrado garantizar el acceso a un recurso de primera necesidad a la población a un precio justo. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha paralizado sus actividades. Tanto el inicio del funcionamiento de la panadería como la paralización han sido objeto de un tratamiento de normativa. El gobierno municipal, el ejecutivo, ha solicitado la autorización al Consejo Municipal para dar funcionamiento a la panadería municipal. Y de la misma manera ha elevado un informe indicando
por qué razón se estaba paralizando la actividad de esa panadería municipal. Entonces, ha habido un momento de generación del servicio público y otro momento de supresión del servicio público. ¿Por qué? Ya se había cumplido con el requisito, ¿no? Que era estabilizar los precios. Entonces, para poder llegar a establecer la supresión del servicio público, lo primero tenemos que verificar que se ha alcanzado el nivel de satisfacción de la población en relación a un requerimiento tenido. Y segundo, se debe establecer una normativa en la que la entidad pública de cualquiera de los niveles ya no se hace cargo de este servicio público porque ya se tiene cubierta esta necesidad. Dos elementos importantes, ¿no? Para la supresión. Primero, que ya se haya cubierto la necesidad y segundo, que se tenga una normativa que libere a la entidad pública para ya no prestar este servicio. A nivel internacional, hay una normativa que protege a quienes vamos a ser usuarios de los servicios públicos. Las Naciones Unidas establecen algunos criterios para poder darnos una pauta de qué cosa nosotros tenemos que exigir como usuarios de un servicio público. ¿Qué quiere decir? Que tenemos 6 aspectos que deberían de cumplirse para poder nosotros decir que estamos o no accediendo de manera adecuada a los servicios públicos. 1. Acceso a bienes y servicios básicos esenciales. Hemos visto que entre los esenciales se encuentra la educación y la salud, por ejemplo, ¿no? Tenemos que poder acceder a este tipo de servicios. Protección a los consumidores vulnerables y desfavorecidos. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a ubicar dentro de la población a grupos vulnerables que van a tener algún tipo de atención por encima del resto de la población por su nivel de vulnerabilidad. Por ejemplo, el tema de las personas de la tercera edad. Debemos velar porque todas las personas de la tercera edad accedan a un bono que les permita un nivel de estabilidad en los últimos años de vida y que no les exija un rendimiento superior o un esfuerzo mayor al que pueden ellos desarrollar. Entonces, debemos de brindar ese tipo de servicio a esa población. O en el caso de los niños, o en el caso de las mujeres en condiciones de violencia y demás, ¿no? Entonces, se va a identificar esta población y debe ser los primeros a los que debemos de tratar de brindar un servicio público para poder garantizar un adecuado nivel de desarrollo. Por ejemplo, estamos viendo que hoy en día está en boga el tema de los feminicidios. Eso quiere decir que hay una población vulnerable. ¿Esta población vulnerable necesita de un servicio público? Sí, necesita de seguridad ciudadana. Y que esta seguridad ciudadana tenga las condiciones para atender a este tipo de víctimas, ¿no? No se dé el caso que se ha visto muchas veces de que la víctima va a denuncia y resulta que el policía es el que le convence de volver al mismo lugar donde la están agrediendo. Entonces, tiene que prestarse el servicio de población vulnerable, porque en su defecto, esta población vulnerable va a pasar a ser población ya no vulnerable, sino población de riesgo, ¿no? Puede pasarle algo. Lo mismo ocurre con los niños. Si nosotros no cuidamos los niveles de nutrición de nuestros niños, a la larga su nivel de esperanza de vida se va a reducir porque no tienen un adecuado desarrollo. Entonces tenemos que cuidar, es población vulnerable. Entonces tenemos que dar prioridad como entidad pública, como gobierno municipal, como departamental o como nacional, a esta población vulnerable. Debemos generar normativa y medios y condiciones para prestar atención rápidamente a estas personas. Tercero, protección contra los peligros para la salud y seguridad, ya habíamos dicho, no es uno de los elementos más relevantes. Promoción y protección de los intereses económicos de los consumidores, sí. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros estamos hablando de servicios públicos, todos podríamos o todos tendríamos que tener acceso razonable a poder pagar estos servicios públicos. Estamos hablando, por ejemplo, de agua, de luz, de gas, o de hoy en día, ¿no? Se ha vuelto un servicio imprescindible el tema del Internet. Entonces,
tenemos que tener capacidad de pago para ese tipo de servicios, de manera que los precios que se van a fijar para estos servicios deban de ser accesibles para la población. Es uno de los criterios que se ha trabajado a nivel nacional, internacional para el acceso a los servicios públicos. Esa información para la toma de decisiones informadas, sí. Se supone que nosotros, como usuarios de los servicios públicos, tenemos que saber el por qué estamos pagando una tasa por alguno de estos servicios. Tasa se llama al precio que se paga por este uso de servicio. Por ejemplo, el tema del uso del servicio de recojo de residuos sólidos figura en nuestra factura de luz y nosotros tenemos que saber exactamente qué es y por qué se está cobrando ese adicional. Alguien nos tiene que explicar y decir, este monto se paga por el servicio que le brindan, señora, todas las mañanas para recoger su basura. El que venga a recoger su basura a la empresa EMAP tiene un costo. Se paga a la persona que viene, se paga al mantenimiento del vehículo, se paga al lugar donde se va a generar la disposición y el combustible que se usa para el recorrido. Todo eso se suma y eso es lo que usted está pagando en el monto que paga por este servicio. Entonces, todos tenemos que saber el por qué estamos pagando este servicio, por qué ese aumento se disminuye nuestro consumo, por ejemplo, en energía eléctrica y demás. Y por eso han nacido en estas entidades lo que se denomina hoy en día como ODECO, ¿no? Oficina del Consumidor. De manera que vamos y exigimos que nos expliquen por qué ha subido mi factura de luz o de agua. Y estas personas nos dicen, voy a verificar en el criterio técnico y les explican, ¿no? Y les dicen, usted ha duplicado su consumo de energía eléctrica, usted ha duplicado su consumo de agua, o hemos visto que ha habido una fuga en su casa y eso es lo que está haciendo que suba el consumo de agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante que todos los usuarios de servicios públicos tengamos acceso a información para tomar decisiones informadas. ¿Voy a continuar con el servicio o voy a dejar de pagar este servicio? Dejar de utilizar y pagar este servicio. Y finalmente, necesitamos también contar con una educación del consumidor. Este es un elemento muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos constituimos en usuarios de un servicio público, si se han dado cuenta hasta aquí, todos son obligaciones para con nosotros, ¿no es cierto? La población en su conjunto debe acceder al servicio público. La entidad pública tiene la obligación de prestar el servicio público a la población. La población tiene el derecho de tener estos servicios públicos, todos los que hemos enumerado. Tenemos que tener canchas, tenemos que tener parques, tenemos que contar con servicios de transporte, tenemos que contar con agua potable, con energía eléctrica, tenemos que acceder al servicio de limpieza, seguridad ciudadana, todos son nuestros derechos, ¿no es cierto? Tenemos que tener esos servicios porque tenemos que mejorar nuestro nivel de desarrollo humano. Pero ¿dónde están nuestras obligaciones para con esos servicios? Para que nosotros como usuarios podamos optimizar el uso de estos servicios, tenemos que tener educación. ¿Qué quiere decir esto? Yo, si requiero agua potable, tengo que tener el suficiente criterio como para utilizar lo que requiero y no desperdiciar este recurso tan importante. No porque sea un servicio público, no porque yo tenga derecho a acceder a este servicio, lo voy a desperdiciar. Y voy a lavar mi auto cada día, todas las mañanas, con litros y litros de agua, sin importarme si mi vecino ya no tiene ese recurso. Entonces, ¿necesito educación? ¿Sí o no? Sí, todos necesitamos educación. Ya no tengo que ir a botar mi basura en la esquina, tengo que esperar al carro basurero, tengo que separar la basura para optimizar la gestión de residuos sólidos y reducir la contaminación. Ya no tengo que tener encendida la luz en todos los cuartos de mi casa cuando yo estoy en uno solo. Entonces, tengo que tener la educación como para aprovechar el servicio público al que estoy accediendo. Y volvemos a nuestros ejemplos personales. Si yo tengo la capacidad de acceder a la educación superior pública, como es el caso de todos ustedes, entonces tendré la obligación de aprovechar esa oportunidad.
¿Lo estoy haciendo al 100% o necesito también que me recuerden que soy responsable de aprovechar de manera adecuada este servicio al que puedo acceder? Entonces, todos estos servicios públicos a los que nosotros podemos acceder sí son nuestro derecho, pero también generan nuestra obligación. Nuestra obligación a acceder a estos servicios de manera responsable, de manera que nosotros podamos garantizar no solo nuestro beneficio, sino el beneficio de todos los que están a nuestro alrededor. Entonces, otro elemento que ha identificado las Naciones Unidas como un principio para la prestación del servicio es la educación del consumidor. No puede ser que porque es nuestro derecho no sea sostenible. Alguna vez dijeron que al que no le cuesta, lo despilfarra. Si a mí no me cuesta mi educación, entonces no me interesa. Pero al contrario, ¿no? Si en algún momento les llegaran a pasar la factura y les dijeran, usted ha gastado tanto del Estado en su educación, debe devolverlo. Imagínense todo lo que deberíamos. Usted ha botado tantas veces la basura y por tanto ha generado contaminación. Esta es su sanción. Imagínense lo que deberíamos. Usted ha desperdiciado tanto de agua, por tanto, esta es su tarifa. ¿Cuánto nos cuesta, no? Si sube la tarifa de agua, de luz, de gas y demás. Entonces, tenemos que ser responsables en el uso de los servicios públicos. Estos son los 6 principios que ha identificado las Naciones Unidas a nivel internacional para la prestación de los servicios públicos. Tenemos algunos otros más. Posibilidad de compensación y resolución de conflictos, lo que hace el tema de atención al consumidor. Derecho a ser escuchados en la política de gobierno. Nosotros podemos decir si requerimos o no algún servicio. Promoción del consumo sostenible, lo que decíamos en el tema de educación del consumidor. Protección en líneas o fuera de línea, es decir, si nosotros estamos o no formamos parte de la población directamente beneficiaria, entonces podemos exigir que se nos preste también el servicio. Por ejemplo, aquellas personas que no son potosinas, pero vienen y acceden a los servicios, tienen derecho también a esto por estar conviviendo juntamente con nosotros. Privacidad del consumidor y libre circulación de la información, sin duda, ¿no? Si alguien se queja respecto a algún servicio, tienen que proteger nuestra privacidad y tienen que respetar nuestro derecho a la información. A nivel nacional, también tenemos la posibilidad de acceder a una normativa que nos protege como consumidores. Es la Ley 453, la Ley General de los Derechos de Usuarias y Usuarios. ¿Qué dice en el artículo 1 en relación al objeto? La presente ley tiene por objeto regular los derechos y garantías de los usuarios y usuarias y las consumidoras y consumidores. Y establece una garantía en relación a qué tipo de servicios puede llegar a exigir la población para poder mejorar su desarrollo humano. ¿Qué derechos ciudadanos tiene la población en relación a los servicios públicos? Tiene derecho al acceso a los servicios, tiene derecho a contar con una calidad adecuada en los servicios, por ejemplo, que el agua sea realmente potable y que podamos nosotros beberla sin riesgo de una contaminación. Tarifas justas, que nosotros podamos contar con este servicio. Recibir información adecuada, que nosotros siempre sepamos el por qué estamos pagando una tasa relacionada con un servicio. Consultados en relación a decisiones de regulación. Por ejemplo, si vamos a subir la tarifa del servicio de autotransporte público, entonces tendrá que estar en conocimiento de la población y la entidad reguladora, el gobierno municipal en este caso, tendrá que saber si la población va a poder acceder o no a pagar esta nueva tarifa, ¿no? Reclamar sin obligación de pagar lo reclamado. En Odeco, por ejemplo, cuando yo voy y digo, no voy a pagar esta factura porque pienso que está muy elevada, entonces no me pueden sancionar por hacer ese reclamo. Pero individualmente y en grupo, sí. Como control social, como parte de participación popular, la población ya tiene la posibilidad de
establecer su voz, ¿no? Y decir, estoy de acuerdo o no. Esto ha pasado con el desayuno escolar, por ejemplo, ¿no? A partir de las juntas de padres de familia han dicho, no, no estamos de acuerdo con que nos den este tipo de desayuno escolar. O ahora en pandemia queremos que se nos dé bajo otras condiciones el desayuno escolar. Entonces, tenemos el derecho de poder expresar nuestro criterio respecto a los servicios. Y otros derechos según la normativa. Entonces, tanto a nivel internacional con los principios que se ha generado por parte de las Naciones Unidas y a nivel nacional por parte de la normativa que protege los derechos de usuarios y usuarias, entonces tenemos la posibilidad de acceder a servicios públicos bajo ciertas condiciones. Podemos ver a nivel nacional en relación a la estatización y municipalización de los servicios públicos. Ya estamos concluyendo con el tema. A partir del año 1994, en los que se ha definido la participación popular como una normativa, en la que se ha dado la posibilidad a la población de decidir en qué se va a invertir y en qué no se va a invertir, entonces se han empezado a generar etapas de inversión pública. Ustedes, en el trabajo que han hecho del SICOES, han podido encontrar que las entidades públicas, municipios, gobernaciones y cualquier entidad del sector público, genera contratación de consultores, de infraestructura, de adquisición de bienes, entre otros, ¿no? De manera que requieren todo eso para prestar los servicios a la población. Antes de la participación popular, esto se definía de manera unilateral, pero ya cuando se ha generado la participación popular en 1994, la población ha empezado a participar, no solo de la planificación, no solo de decir en qué se va a gastar, sino además del control social. ¿Qué quiere decir esto? Que ha dado seguimiento a todo lo que se estaba haciendo en estos procesos de contratación. La entidad pública, por la capacidad limitada que tiene en cuanto a personal y demás, contrata los servicios de terceras personas para brindar y equipar y consolidar los servicios públicos. Entonces, podemos ver, por ejemplo, en esta gráfica, en relación al año 2000 al 2006, se puede observar que ha habido un incremento en el tema de la inversión pública. Se ha invertido más en el sector público. Los municipios también han generado un incremento en el tema de la inversión, lo mismo que las prefecturas y el gobierno central. Ha empezado a involucrarse el tema de la inversión pública como una prioridad en el trabajo de las entidades del sector público. ¿En qué tipo de rubros han invertido? Por ejemplo, en salud, en educación, en infraestructura carretera, en algunos otros criterios de desarrollo económico local y turismo, entre otros, ¿no? Los más importantes que se han podido evidenciar en el tema de inversión y desarrollo humano. Se ha podido generar una inversión casi de $77 por habitante en relación al tema de mejora del índice de desarrollo humano. ¿Qué quiere decir esto? En relación en América Latina, la mayor inversión que se puede evidenciar en el lapso del 2000 al 2016 ha sido en transporte. Las vías de transporte han sido priorizadas a nivel internacional por los países de América Latina. ¿Qué ha ocurrido con la inversión pública en Bolivia en los últimos años? En el año del 2020 podemos observar que ha habido un decremento en el 2020 en relación a la infraestructura y a la inversión pública. ¿A qué se ha debido esto? Al tema de la pandemia. La pandemia ha hecho difícil que haya movilización y gestión de los recursos de las entidades públicas, entonces se ha visto rezagado. Pero si vemos en el caso del 2014 al 2019, ha habido una estabilidad en el tema de inversión en infraestructura. Ha habido también estabilidad, si vemos en el gráfico que muestra la inversión en el área social. Estamos hablando de educación, salud, protección, seguridad ciudadana y demás, ¿no? Y en el tema productivo, que es lo azul,
ha habido un incremento en el 2016 y se ha bajado a un nivel relativamente estable en el 2019. Entonces, tenemos un comportamiento de inversión pública que en Bolivia se caracteriza en 3 rubros. En el tema social, en el tema de infraestructura, ya sea caminera, ya sea para el desarrollo económico y demás, cualquier tipo de infraestructura, y en el tema productivo, es decir, inversión en micro, pequeñas y medianas empresas para poder reactivar el tema del empleo. Esta es la inversión que se genera para poder garantizar algún tipo de nivel de apoyo en servicio público a la población. Y con esto habríamos concluido el tema de servicios públicos. ¿Alguna duda, alguna consulta en relación a lo que se ha tocado en este tema? Elementos más importantes del tema. ¿Qué es un servicio público? ¿Qué elementos tiene un servicio público? Hemos visto la clasificación de servicios públicos y que cada uno de ellos tiene los 3 elementos siempre involucrados. ¿Cuándo se crea un servicio público? ¿Cómo se organiza un servicio público? ¿Y cómo se suprime un servicio público? Elementos importantes. Y finalmente, la normativa que protege tanto a nivel internacional como a nivel nacional al consumidor de servicios públicos, que es el usuario como tal de este tipo de entidades. ¿Alguna duda, alguna consulta? Licenciada, Dígame. dicen, en algún momento estaba hablando de las funerarias, de que, bueno, en sí que pertenece al sector privado, en sí no tiene una entidad pública que lo... ¿Que regula? Sí. Es el lo regula. gobierno municipal, regula las condiciones de cómo se va a prestar el servicio. Y el Ministerio de Salud establece los criterios de cuál tiene que ser el tratamiento de un cadáver para poder resguardar los niveles de contaminación. Por ejemplo, establece el criterio de cómo se tiene que embalsamar el cuerpo para que pueda tener un sepelio de 48 horas, por ejemplo, ¿no? De manera que el cuerpo no genere contaminación para quienes están a su alrededor antes de ser enterrado. Entonces, el Ministerio de Salud establece la normativa, el gobierno municipal establece la normativa de cómo se tiene que operar este tipo de actividades y quien presta el servicio es la funeraria. Gracias, Liza. ¿Alguna otra consulta? Muy bien. Entonces, nosotros nos estaríamos viendo el día domingo. Seguramente les van a hacer llegar un comunicado que nos acaban de hacer llegar. El día de mañana se celebra un aniversario de los 129 años de creación de la Universidad Autónoma Tomás Frías. Y están decretando suspensión de actividades académicas para poder celebrar este día. Entonces, de antemano, muchas felicidades a todos ustedes por formar parte de esta casa de estudios tan renombrada y ser parte del grupo de jóvenes que tienen que hacer la diferencia y cambiar este mundo, sobre todo nuestro país y nuestro departamento, ¿no? Y que realmente todo esto que se está generando, todo este esfuerzo que se genera de ustedes estudiando, amaneciéndose, haciendo tareas, sufriendo tanto, y todos nosotros que estamos tratando de inculcar en ustedes educación, formación y todo esto, de como resultado todo lo que se espera de una casa superior de estudios, ¿no? Que logre formar personas que cambien, que logren mejorar la sociedad y su entorno. Entonces, realmente, mis estimados jóvenes, deseo que este día lo festejen a cabalidad y que puedan realmente ver la oportunidad que se les está brindando, aprovecharla y lograr en un momento dado responder a estas expectativas que todos tenemos respecto a la formación. Entonces, muchas felicidades de antemano
El día de mañana pásenlo bien, espero que estudien para el examen del día domingo. Nos estaríamos viendo conmigo el día domingo. Que les vaya muy bien, jóvenes. Hasta el domingo. Muchas gracias, licenciada.